Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Te interesa la ingeniería industrial? Quédate a escuchar esta entrevista con el ingeniero Josué Velázquez de Todo Ingeniería Industrial. Hola Josué, ¿cómo estás? Hola Marcela, muy bien, gracias. Muy contento por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar, por darnos tu tiempo y hablar de tu carrera de ingeniería industrial. ¿Listo para platicarnos? Encantado. Me gusta mucho hablar de mi carrera, entonces encantado. Cuando gustes podemos empezar. Súper. Muy bien. La primera es, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería industrial? Mira, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces y hay personas que no me creen la respuesta, pero es que yo desde pequeño, desde los 4 o 5 años, quería estudiar ingeniería industrial. Fui creciendo, fui buscando más sobre la carrera, sí me informé en la preparatoria más o menos y me di cuenta que fue la carrera que yo quería, pero principalmente hubo una razón, es que mi papá estudió ingeniería industrial, entonces yo creo que al ir escuchando todo lo que me comentaba, todo lo que me decía de la carrera, pues me generó ese interés. Y ya cuando empecé a investigar un poco más, me di cuenta que sí era la carrera perfecta, pero para las personas que a lo mejor quieren o piensan estudiar alguna carrera, cualquiera que sea, yo siempre les recomiendo que busquen como a profesionales de esa área y que les puedan realizar ciertas preguntas para ver su día a día, como qué perfil requieren las empresas, si a lo mejor sí se acopla con ellos. Yo lo tenía como de primera mano con mi papá, entonces si tenía alguna duda, oye, ¿cómo crees que me gusta esto? ¿Crees que sí pueda? Pues él me lo podía resolver. Pero sí, yo les aconsejo mucho eso. Claro, y luego cuando no hay esas carreras en la familia, puede que nos quedemos con la información general de las carreras o, claro, y también las universidades tienen sus planes de estudio y es excelente, yo siempre se lo recomiendo que tienen que revisar los planes de estudio, pero si hablo con una persona que ya estudió la carrera y que ya egresó de la carrera, me va a dar un mundo que no me va a venir en un folleto de la universidad. Sí, completamente de acuerdo. O sea, el hablar con un profesional, independientemente de los años que lleve, te va a dar un panorama muy diferente al que puedas leer en un plan de estudios de la universidad. Entonces, pues yo decidí principalmente ingeniería industrial por ello y al entrar no me arrepentí, siguieron pasando el tiempo y sigo sin arrepentirme hasta el momento. Muy bien. Y me contabas que te graduaste hace 2 años y ahorita estás estudiando tu maestría. ¿Maestría en qué? Así es, me gradué en diciembre, casi 2 años del 2021, y actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Ingeniería Industrial, es como para poder especializarte dentro de la ingeniería industrial. Entonces, está muy interesante, la verdad que nunca había escuchado antes de esa maestría, cuando me gradué y todo eso, empecé a investigar un poquito más y me di cuenta que es como profundizar en alguna área en específico de la ingeniería industrial que como sabes y saben los que están viendo esto, hay muchas áreas en las que se Sí. podría especializar en ingeniería industrial, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre ello. Pero sí, la verdad que está muy interesante y Nos pidieron que te preguntara qué materias amaste y qué materias odiaste durante la carrera. Si es que hubo alguna que odiaste, pero creo que por ahí siempre hay como, no nos, pues es imposible que nos guste 100% el plan de estudios, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles amaste, cuáles odiaste? sí, justamente luego hago lives y todo eso y me preguntan, ¿cuál fue la carrera que menos te gustó? Y yo siempre les he dicho que yo, no sé si odié, pero no disfruté para nada termodinámica. Termodinámica, de verdad que por más que intentaba poner atención en clases, por más que intentaba como hacer los ejercicios y todo eso, no llegaba a comprender cómo realizar ciertos ejercicios. Entonces, la verdad que en ese semestre fue la materia que no disfruté, no quise, nunca quise saber más de ella. Incluso me fui a extraordinario de ella, pero en el extraordinario la pasé. Ah, súper. Entonces creo que en un mes aprendí lo que tuve que aprender en 6 meses, pero de verdad esa materia fue la que no disfruté, no odié, se podría decir que odié. Y explícanos de manera general qué sería la termodinámica para quienes no sepan. La termodinámica es como una combinación de un poco de matemáticas, un poco de física y reacciones químicas. Es decir, la termodinámica es la transfusión o cómo se comporta el calor en ciertos objetos. Entonces, es un poco complicado tal vez si no llevas unas buenas bases. Entonces, yo creo que ahí de ahí va, porque a mí nunca me gustó química. Química nunca me gustó. Entonces, yo creo que por eso se me complicó tanto. Que aquí voy a hacer una observación para todos los que han pensado en estudiar ingeniería industrial, en que ya nos dijo matemáticas,
física, porque digo, sé que hay esas materias, pero también tienen que considerar que tendrán algunas cosas de química, porque mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Sí, llevas un poquito de química, como por ejemplo en termodinámica. De hecho, hay universidades que llevas la materia de química, otras que llevas como química orgánica o inorgánica, no me acuerdo cuál de las dos es. Y también, por ejemplo, en estudio de materiales, llevas ciertas propiedades químicas, tienen ciertos materiales que necesitas un poquito, pero sí necesitas saber química. Mm, muy bien. Y la parte bonita, ¿cuál fue la materia que amaste? Yo creo que hay varias materias que a mí de verdad disfruté mucho. Dentro de las que más me gustaron, había una que se llamaba gestión de la producción. Creo que esa materia la disfruté mucho, era sobre hacer planeación de la producción, sobre cuánto material necesitas pedir en cierto tiempo. Creo que la disfruté tanto porque me lo enseñaron en Excel y yo creo que, bueno, me considero una persona más o menos buena en Excel, entonces a mí se me facilitaba muchísimo hacer todos los trabajos, todo lo que nos pedían en esa materia. Entonces yo siento que por eso la disfruté muchísimo. También otra materia que también me gustó muchísimo era una que se llamaba Herramientas de Clase Mundial y te enseñaban todas las herramientas nuevas dentro de la manufactura que están saliendo o dentro de la producción, como Lean Manufacturing, Six Sigma. Todas esas herramientas te las enseñaban y la verdad que esa materia me gustó muchísimo. Y Que es en muy útil general, también para el trabajo esa, ¿verdad? sí, bueno, normalmente depende mucho del tipo de empresa, depende si es muy grande, obviamente están muy actualizados en todo eso, pero si es un poquito más mediana, pequeña, como que todavía no están tan actualizados, pero si tú sabes como en los conceptos básicos, podrías irlos implementando y la verdad que te ayudan muchísimo a facilitar el trabajo, entonces sí, sí es muy requerido. Te digo, como depende mucho del tipo de empresa, pero la verdad que se disfrutan esas materias más que nada porque, bueno, en mi consideración es porque son temas muy nuevos que a lo mejor los escuchas día con día y no sabes qué son, y verlos dentro de la materia como que dices, ah, esto lo podrías aplicar en esto, esto y esto. Iba a decir que en general todas las materias de la carrera, quitando como el tronco común de todas las ingenierías, me gustaron. Administración y planeación de la producción, teoría de sistemas, logística, calidad. Obvio, sí, hace rato me preguntabas qué otra materia no me gustó. Esa sí no la odié, pero no me gustó. Seguridad industrial. Era mucho de leyes, mucha de normas, y la verdad que creo que normalmente el perfil de la ingeniería no es más para leer, sino más de práctica. Entonces, la verdad que no me gustó, era muy pesado para mí el estar leyendo todas las normas, las leyes, pero hay personas que les gusta mucho la seguridad industrial y se van a esa área, pero no tengo nada en contra de ellos, pero en lo personal a mí no me gustó. Va muy bien. Ya ves que hay carrillas entre las mismas carreras y una yo creo de las carrillas que más le echan a ingeniería industrial es que les dicen administradores con casco. Y hay muchas personas que llegan a pensar que estudiar ingeniería industrial es como si estudiaras administración y pues por ahí dos que tres materias de ingeniería. ¿Es así? O sea, ¿ves tantas materias de administración en ingeniería industrial? No ves tantas materias de administración como se cree. Yo creo que es al revés. Ves unas cuantas materias de administración y todo lo de ingeniería. Yo creo, o sea, como, sí me he puesto a pensar por qué le dan tanta carrera a la ingeniería industrial. Incluso la semana pasada platicaba con un doctor que me da clases, justo de eso, porque le decía, es que normalmente en la universidad se escucha mucho a los administradores con casco. La ingeniería industrial siempre es los administradores con casco. Y platicando y dando como observaciones, llegamos a la conclusión que muchas veces es como por un poco de desinformación, como tú dices, porque normalmente si escuchas decir a alguien, administrador con casco, como que te queda esa percepción y no investigas, porque pues como no es una carrera que te llama la atención, entonces es por eso. No ves tantas materias de administración, lo que yo siento que va o por donde va el administrador con casco es que normalmente en las materias no se profundiza tanto, entonces como que ves un poquito de todas las materias, entonces como que no tienes una profundización de cualquier área, entonces para eso es la especialidad, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, normalmente cualquier otra ingeniería como que sí tiene eso, ¿no? Esas especializaciones en cada área, la ingeniería industrial no. Y las materias de administración, planeación estratégica y todas esas materias de administración, por así decirlo,
te ayudan a ver esas áreas como de una forma más empresarial, una forma más como de negocio. Yo creo que está mal el administrador porque el ingeniero industrial piensa como en forma de negocio, en forma de cómo ganar más. Entonces, no es lo mismo que administración, para nada. Llevas unas cuantas materias similares, pero el ingeniero industrial como que tiene más campo laboral, más donde abarcar, y no solamente en lo administrativo, también puede estar en lo práctico. Claro, y sigue siendo una ingeniería. Justo en esta Exacto. semana o la pasada, una de mis alumnas de orientación vocacional me decía que le llamaba la atención la ingeniería industrial. Y las otras carreras que le llamaban la atención eran las de negocios, administración de empresas, negocios internacionales, mercadotecnia. Entonces, revisamos el plan de estudios de ingeniería industrial y ella estaba sorprendida. Me dijo, ¿qué? Yo pensaba que era más estudiar negocios. Y yo, pues se llama una ingeniería, está en la facultad de ingeniería, va a tener materias en común con las ingenierías, con algunas materias, sí, de administración. Digo, sí, a lo mejor si vemos las otras ingenierías, quedaría, si te interesa el tema de negocios y administración y también te interesa la ingeniería, sobre todo la ingeniería, pues es una excelente opción, pero no pensar que vas a estudiar negocios en todos los semestres. Sí, no, nada que ver. Incluso creo que en todas las ingenierías, en general en todas las universidades, llevas el tronco común como en los primeros 3, 4 semestres. Sí. Ujú. Entonces, sigue siendo una ingeniería. Lo que te digo, como te digo, desprecian un poquito la ingeniería industrial porque ya no ves tanto cálculo tan avanzado. Ya no ves materias de matemáticas tan avanzado como en otras ingenierías. Yo creo que por eso y por la desinformación. Así es. Josué, en una entrevista con un ingeniero mecánico, nos dijo, bueno, eran las 50 verdades de ingeniería mecánica, pero nos dijo que el Excel es como la Biblia para los ingenieros. Entonces, además de Excel, que ahorita dijiste que en la materia te enseñaron, o sea, el tema de Excel y que eso fue lo que te gustó, ¿qué otros programas debe dominar un ingeniero industrial? Bueno, ese ingeniero tiene mucha razón. Muchas personas, muchos ingenieros tienen muchísimas cosas en Excel y es una herramienta yo creo que muy fácil de entender y que te ayuda muchísimo, te facilita muchas cosas. Aparte de ese software de Excel, yo creo que depende mucho el área en la que vayas, porque por ejemplo hay softwares de simulación que va un poquito más como para el área de procesos, para el área de logística. Esos softwares normalmente son Arena Simulation se llama, Simulink, ProModel. Entonces son softwares que te ayudan como a modelar, simular ciertas situaciones y lo que te permite es como saber si van a funcionar esos cambios que quieres como tú quieres y no gastar ningún peso, porque tal vez nada más gastes lo que cuesta el software. Entonces, eso va más un poquito para allá. Para el área como un poquito más de administración, de gestión de proyectos y todo eso, yo creo que softwares como Excel es vital dentro de esas áreas. También hay uno que se llama Microsoft Project, que también te ayuda mucho a planear los proyectos. Ahí puedes poner todas las características de los empleados, qué van a hacer cada actividad, cuándo la van a hacer, qué tiempo tienen. Entonces, esos te ayudan muchísimo a llevar una buena planificación. Igual ese software lo pueden ocupar en otras áreas, pero creo que va un poquito más dirigido a ellas. Y los softwares como de diseño de piezas, diseño de máquinas, como AutoCAD, Solid. Entonces, dentro de la universidad a mí me enseñaron un poco de Solid, un poco de AutoCAD. A mí me prefiero muchísimo más Solid que AutoCAD, pero hay personas que prefieren al revés, entonces es gusto personal. También me enseñaron Excel muchísimo. Creo que en casi todos los semestres llevaba Excel, entonces es muy bueno y aprendí muchísimas cosas que no sabía antes. Yo consideraba, antes de entrar a la ingeniería, que tenía un buen nivel de inglés. Entrando me di cuenta que no. Y Porque es mucho aparte más de eso, técnico, ¿no? sí, mucho más técnico y muchas cosas o sea, yo tenía un buen manejo del Excel básico, pero por ejemplo, Solver, análisis de datos, herramientas ya un poco más precisas, no tenían ni conocimiento que existían. Entonces sí, yo aprendí Excel igual en la universidad, aprendí un poco ¿cómo se llama? Lingo, que también es un software de investigación de operaciones, aprendí ProModel un poquito y MATLAB y Minitab. Entonces son softwares que puedes profundizar, obviamente, cuando tú lo requieras, con algún curso y todo eso, pero yo les recomiendo que el básico, Excel. Excel sí, ese sí básico, en cualquier área lo vas a ocupar. Y ya los demás va a depender muchísimo del área en la que vayas. Perfecto. Otra cosa que dicen de ingeniería industrial es que es una carrera gerencial.
Tengo muchos alumnos que entonces le ponen esta etiqueta, si yo estudio ingeniería industrial es para ser jefe o para ser jefa, y es así, o sea, de verdad con lo que dijimos que daban de las materias de administración o en qué áreas se pueden desarrollar un ingeniero industrial. Mira, sí es como, sí y no es una carrera gerencial, porque te dan como las bases, lo que necesitas para poder gestionar bien y llevar un buen liderazgo en diversas áreas. O sea, eso sí, sí te lo enseña la ingeniería como tal, sí te lleva, sí, sí te hace tener ese rol de líder, de generar, de mover personas, de lo que sí debe de diferenciarse un poquito es que no es que con estudiar la carrera, la ingeniería industrial, ya vas a llegar a ser gerente o vas a llegar a ser dueño de empresa. Sí puede llegar a ser el caso, pero obviamente depende mucho de todas las personas. O sea, no yo por haber estudiado en ingeniería industrial ya soy gerente o salgo con ese puesto de gerente. No, obviamente lleva un paso, un escalón por Proceso. escalón, un Sí. proceso, ir subiendo poco a poco. Lo que la ingeniería industrial principalmente busca o se centra es en optimizar procesos y sistemas. Entonces, dentro de esa optimización, obviamente hay áreas en las que sí un ingeniero industrial sí puede crecer muy, muy rápido, por, tanto por su creatividad, por su forma de liderar y todo eso. Pero yo creo que no es como tal una empresa como para esos rangos, pero sí es muy común ver a muchos, dentro de una empresa, a muchos gerentes siendo ingenieros industriales. Entonces, sí es común verlos, pero no es como que todos o la gran Una mayoría ley. lleguen a esos puestos. Exacto. Entonces, depende mucho el gusto. Tal vez hay una persona que estudia ingeniería industrial y no le gusta nada de administración, y se quede solamente en producción, en estar ahí en contacto con las máquinas y todo eso. Entonces, es una gran diversidad que te genera esta carrera al estudiarla. Y, por ejemplo, tú que estás estudiando tu maestría en ciencias de la ingeniería industrial, ¿verdad? Así es el Así nombre. es. Yo como ingeniera industrial pudiera hacer algo que tenga que ver con calidad o como dices, el tema de producción, pero también pudiera brincarme a, yo tengo bueno, licenciatura en ingeniería industrial y hago una maestría en economía, hago una maestría en negocios. Eso es posible, ¿verdad? Sí, sí es muy común que como que sí, como que se brinquen a otra especialidad, a otra área que tal vez no es tan común. Mm. Por ejemplo, actualmente yo he conocido a varias personas que son ingenieros industriales y se brincaron al análisis de datos. Ujú. Entonces, el análisis de datos actualmente en México como que ni en la universidad se ve, aún está como muy, muy nuevo. Entonces, sí hay muchos ingenieros industriales que se brincan a análisis de datos, por ejemplo. También conozco a algunos ingenieros que se fueron a finanzas, a todo lo financiero, a costos de producción. Entonces, sí es común que hagan eso, y también como que te dan las bases, o sea, la carrera te da las bases para poder hacer eso, porque como te menciono, llevas un poquito, por ejemplo, si te vas a finanzas, llevas un poquito de contabilidad, llevas un poquito de análisis financiero, llevas un poquito de los costos que hay dentro de las industrias. Entonces, como que ese brinco no va a ser como que vas a entrar de cero. Entonces, sí es posible y sí es común que lo hagan, pero no sé qué tan recomendable sea, o depende mucho de los gustos, yo creo. Y nos han llegado a preguntar si un ingeniero industrial pudiera brincarse a hacer una maestría en mercadotecnia. ¿Es posible? Sí, totalmente. De hecho, la mercadotecnia, es que no es como, creo que hay como dos tipos de mercadotecnia, o por lo que tengo entendido, la otra vez me explicaron un poquito sobre ello, porque yo igual me hicieron esa pregunta y obviamente no conocía bien la respuesta, pero informándome, preguntándome, me hicieron darme cuenta que sí, pero no como a la mercadotecnia que conocemos, no como a la mercadotecnia de ofrecer un producto al cliente, sino de cómo ese producto lo vas a vender tú dentro de tu organización para que se haga bien y que se fabrique bien, y ya después de eso, cómo lo vas a empaquetar, cómo lo vas a mandar al cliente. Entonces, es más que nada dentro de la organización, la mercadotecnia, cómo vas a empaquetar ese producto, cómo lo vas a mandar. Y la mercadotecnia como publicitaria, me parece que es como el término, es un poquito, sí podría trabajar, pero no es como que su fuerte, no es como lo principal a lo que se va.
Muy bien. Sí, también, o sea, la mercadotecnia tiene que ver con pensar en el usuario. Y si yo Exacto. pienso en el usuario, claro, para llegar a el usuario, que esa es la parte que es una rama también de la publicidad o de las estrategias de mercadotecnia, pero pues sí, como dices, pudiera aplicar en el proceso porque estoy pensando en el usuario. Estás pensando qué es lo que va a necesitar el usuario. Incluso muchas veces hacen esa reflexión de que las ingenierías buscan solucionar problemas que incluso los usuarios aún no saben que los tienen. Entonces ahí va dentro de eso un poquito la mercadotecnia, el pensar como el cliente, el pensar qué es lo que va a necesitar a lo mejor el próximo año y que aún no saben. Josué, sé que en el plan de estudios de la mayoría de las universidades que ofertan ingeniería industrial, puede que haya una materia que se llame ingeniería económica y luego también te lo encuentras esa misma materia en ingeniería mecánica o en ingeniería en computación. ¿Qué es la ingeniería económica en términos generales? La ingeniería económica es una materia, como su nombre lo dice, que te enseña como toda la parte económica de las empresas. Es decir, muchas veces, bueno, llevé la materia de ingeniería económica con énfasis en el análisis económico. Entonces, como que esa materia era un poquito más de todos los indicadores económicos, como el BAN, la TIR, todos esos, cómo calcularlos y cómo se aplican dentro de los procesos, dentro de las organizaciones más que nada, y cómo manejando, haciendo uso de esos indicadores, puedes generar mejores ganancias a las empresas. Entonces, en las otras ingenierías yo creo que va un poquito más enfocada igual a lo mismo, pero en cada especialidad. Por ejemplo, en mecánica, un poquito a la materia prima que necesitas, todo eso como enfocado a la ingeniería. Es importante, yo creo, porque muchas veces como que cuando planeas o haces un proceso o estás pensando en algo nuevo, como que dices, ok, voy a necesitar esto y esto, y no te importa el precio, pero obviamente, qué bueno que todas las empresas y todos los lugares tuvieran ilimitado su presupuesto, ¿no? Pero no es así, muchas veces tienes que ajustar a eso. Entonces, esas materias te ayudan a darte cuenta, por ejemplo, si compro esto, en un año voy a recuperar la inversión y todo eso. Entonces, son materias importantes. Perfecto. ¿Qué es lo que buscan las empresas al egresar de la carrera? Porque hay mucha gente que le preocupa, ay, quiero estudiar ingeniería industrial, que la carrera de ingeniería industrial está rankeada como la carrera mejor pagada en México, pero claro que para una persona que está antes de la prepa y va a entrar a la uni, es pensar, oye, pero el tema laboral y pues, que busca, cómo voy a conseguir trabajos o cómo puedo crecer en las empresas. Entonces, ¿qué dirías que es lo que buscan las empresas al ser un egresado de la carrera de ingeniería industrial? Es buena pregunta porque yo creo que depende mucho el tipo de empresa, el puesto al que vaya, pero en general, obviamente necesita una persona que sepa cómo resolver problemas, cómo resolver problemas tanto básicos como complejos. Es decir, muchas veces me preguntan, ¿las matemáticas para qué me van a servir dentro de la carrera? Voy a resolver, digo, ya laborando, voy a resolver una integral, voy a resolver un cálculo. Y yo les digo, no, lo que te ayudan las matemáticas ya en el mundo laboral es a poder pensar, a poder pensar un poquito más sistemáticamente en los problemas. Es decir, tengo este problema y yo ya sé que con esta herramienta puedo resolverlo. Entonces, muchas veces las empresas buscan eso, personas que sepan resolver problemas solamente viendo el problema, no que se queden solo en lo teórico, sino que la práctica puedan resolverlo, ya sepan qué herramienta utilizar y todo eso. Aparte de eso, obviamente, pues todos los conocimientos técnicos, ¿no? Es decir, depende del área, por ejemplo, si vas a producción, pues conocimientos técnicos de producción, de materiales, de materia prima. Si vas a logística, lo mismo. Entonces, también eso es importante y es algo que yo creo que eso es lo menos complicado de las cosas que les voy a mencionar, porque pues los vas adquiriendo durante todo el estudio de la carrera. Un poquito la resolución de problemas es un poquito más difícil de desarrollar, ya depende mucho del tipo de persona, del tipo de pensamiento dentro de la prepa y todo eso, pero sí, también eso, y también una habilidad o algo muy importante es la comunicación, el que sepas comunicarte con las personas, el que sepas, se va a escuchar un poquito mal, pero cómo mandar sin que se den cuenta que los están mandando, porque las personas cuando escuchas como una orden, ya no lo quieres hacer. Se le Pero dice si instruir, dar Instruir, instrucciones. Ajá. exacto. ¿Cómo dar instrucciones? Porque
muchas veces creo que todas las personas, o en general la mayoría, cuando escuchamos a alguien que nos está mandando, como que te quitan las ganas de quererlo hacer. Entonces, esa forma de comunicarte es muy, muy importante dentro del mundo laboral y es lo que buscan muchas empresas. Y obviamente el que sepas perdón, liderar también es algo importante. Tal vez para tus primeros como puestos, no tan importante porque no vas a tener como gente a tu cargo, pero en medida que vayas creciendo, que vayas generando experiencia, pues sí va a ser necesario esa habilidad y que a veces es difícil como de irla desarrollando después. Entonces, durante la universidad es lo mejor que la puedas como ir desarrollando y que vayas como viendo qué formas, porque hay diferentes liderazgos, supongo que sí, muchas personas han escuchado, hay ídolos, cada uno tenemos nuestros ídolos y tal vez su forma de liderar es la que nos gusta y no nos hemos dado cuenta. Entonces, dar una idea de cuál es tu forma de liderar, cómo puedes comunicarte con las personas es lo más importante. Y mi papá alguna vez me dijo, mi papá trabajó toda su vida en una empresa donde hacen vidrio, ¿Ok? muchos ingenieros, diferentes departamentos, y algo que él comentaba, y creo que a él también se lo dieron como consejo, en que decía, como hay mucha gente que dice, cuando yo sea gerente, voy a ser así, 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 y, o cuando yo me suban de puesto, voy a ser así, 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 y que mi papá generalmente les decía, pero es que ¿por qué te vas a esperar a que seas gerente para ir desarrollando esas habilidades interpersonales de las que me hablas, como el liderazgo, como la comunicación, como la negociación? Pues en teoría es, tienes que ir practicándola de cómo quisieras ser como jefe, seas jefe o no seas jefe aún, pero para que ya sea, o sea, el cambio más fácil, porque ya lo estás haciendo, ¿no? Si ya llevas ese cambio, ya lo hiciste desde antes, ya no te va a costar tanto, porque cuando subes de puesto obviamente vas a tener más responsabilidades y no te va a dar tiempo a ir cambiando esas cosas, esas habilidades que tienes. Yo te iba a preguntar si materias específicas de comunicación y liderazgo, ¿las tienes en la carrera? De comunicación, no. De liderazgo, yo sí llevaba una materia de liderazgo, la verdad me gustó, pero sí es algo que le falta a muchas universidades, esas habilidades. Incluso hay una materia que hace poco estuve revisando planes de estudio en diferentes universidades y me salieron muchas de Perú. Entonces, revisando sus planes de estudios, me di cuenta que allá en Perú le dan mucho énfasis a la parte de empleabilidad, es decir, llevan materias de empleabilidad, de cómo armar un buen CV y todo eso que te va a servir en el mundo laboral, le dan mucha importancia por allá. Sí, y aquí en algunas sí les falta. A veces sí te pueden encontrar la materia de comunicación oral y escrita, pero es una materia general de tronco común que llevan todas las carreras. Yo creo que la manera en que lo puede ver alguien que va a entrar en ingeniería industrial es, revisamos ese plan de estudios para ver cuáles sí me dan, pero también yo puedo tomar clases, yo puedo tomar cursos y las exposiciones, los trabajos de equipo son para eso. Esa es la parte práctica que a lo mejor no te dan en teoría que tienes que hacer, pero tienes que resolver problemas en equipo y ahí es donde está ese liderazgo y comunicación. Sí, totalmente. Y igual, antes de pasar a alguna otra pregunta y que se me olvide, otra cosa que buscan mucho las empresas es los idiomas. Los idiomas dentro de la ingeniería y en cualquier ingeniería, yo creo, mínimo necesitas saber inglés. El inglés ya es como una lengua más, algo ya básico que necesita saber cualquier persona cuando busca crecer profesionalmente. Entonces, un consejo que yo siempre doy es que no dejen el inglés para el final, no digan, como el ejemplo que nos dabas, ¿no? Cuando llegue a esto, voy a estudiar inglés. Cuando termine la carrera, voy a estudiar inglés. No, mientras estás en la carrera, estudia inglés porque 4 años y medio, 5 años que dura en promedio la carrera, son 4 años que has aprendido inglés, que has podido desarrollarte y no pierdes tanto tiempo después de ya tienes esos conocimientos. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la competencia laboral y la parte económica? Ok, mi experiencia con la competencia laboral es que cada año salen muchísimos ingenieros, cada semestre se podría decir salen muchos ingenieros, pero yo creo que un error grave que muchas personas cometemos cuando salimos es compararnos con esas personas. Yo recuerdo que recién egresado y todo eso, cuando buscaba trabajo, era como de, pero ¿por qué me van a contratar a mí si hay, por ejemplo, en las aplicaciones, ¿no? 300 personas postulando.
esas 300 personas son mejores que yo en esto, y como que te empiezas a generar ideas en tu cabeza que no son buenas porque cada persona, incluso esto en una entrevista de trabajo, fue una coach a darnos como una charla, una pequeña charla, la verdad, muy, muy interesante. Y ella decía, y se me quedó grabado y creo que siempre lo repito, que todas las personas somos diferentes, no porque haya 1000 personas postulando para una vacante, no quiere decir que no puedas ser esa persona. Debes de concentrarte en lo que tú sabes hacer. A lo mejor yo soy bueno en liderando equipos y la otra persona es bueno en todo lo demás, pero no es liderando equipos. Y justamente en esa vacante Se buscan personas necesita líder. eso. Ujú. Exacto. Entonces, no debes de enfocarte en los demás, enfócate en ti, en tus habilidades y trata de potenciar más y más en lo que eres bueno y en lo que no eres tan bueno, trata de mejorarlo, trata de trabajar en ello y eso te va a ayudar muchísimo a cuando muchas veces te postulas para algo y no te llaman, no empieces a decir es que no soy bueno para esto, no sirvo para esto, hubiera estudiado otra carrera. No, simplemente no era tu oportunidad, pero va a llegar tu oportunidad. Ujú. Como a veces es fácil decir, no te desanimes, pero sí intentarlo, o sea, al menos no tires la toalla, o sea, sigue Exacto. y sigue porque llegará. Y de la parte económica, ¿qué experiencia has tenido? ¿Qué opinas? Porque te digo, es de las carreras que están catalogadas como las mejor pagadas. Si es así, no es así, a ver. Pues depende mucho, como yo siempre lo he dicho, depende mucho de dónde vivas, es decir, si es una zona industrial, si hay muchas industrias. Por ejemplo, aquí en México sabemos que Querétaro es una zona industrial donde hay muchísimas empresas y por lo que he visto, he investigado, he hablado con personas que trabajan por allá, sí pagan mejor que, por ejemplo, yo soy de Hidalgo. Entonces, por aquí no es tan zona industrial aún, está como en crecimiento, hay ciertas zonitas industriales, pero sí pagan mucho mejor que aquí. Entonces va a depender mucho de eso, pero en general yo creo que sí anda por encima, yo creo que casi doblando el sueldo mínimo en México, Ujú. aún saliendo de la universidad. Y para cerrar, José, ya nos diste varios consejos, pero ¿cuál es el consejo que a ti te hubiera gustado escuchar antes de entrar a tu carrera? A mí el consejo que tal vez me hubiera gustado escuchar un poquito antes de entrar a mi carrera es que eh, no todas las materias te van a gustar, no todas, porque como es una ingeniería tan amplia, obviamente va a haber materias que te van a gustar más que otras, porque para allá vas, para esa área vas encaminado y todo eso. Entonces, que no te desanimes por ver materias que no te gusten. Es normal, yo creo que en cualquier carrera pasa, cualquier carrera va a haber materias que te gusten más que otras, y muchas personas llegan a desanimarse por eso, porque dicen, no, es que esta carrera no es para mí. Entonces, si estás bien seguro, si hiciste lo que al principio hablábamos de investigar a la carrera, tu plan de estudios, la universidad, también es importante investigar la universidad, Sí. hablar con personas profesionales ya de esa carrera y estabas 100% seguro que esta es la carrera para ti, eso, que no te desanimes por llevar materias que no tienen nada de relación a lo mejor para lo que te gusta. Y también otro consejo es que no todo o no siempre es como siempre estar estudiando. También tómate esos pequeños descansos, desconéctate tantito de la escuela, porque podrías como empezar a estresarte demasiado por cosas que a lo mejor son fáciles de solucionar, pero como estás día con día, todas las 24 horas dentro de la escuela, el cerebro llega a veces a cansarse y ya no pensar. Entonces, Y esos por tanto, descansos, también pasarla bien. Ujú. sí, también, la universidad es algo que solo lo vives una vez y es Sí. una de las mejores etapas, sin duda alguna, pero también hay que saber equilibrarla, saber equilibrar tu vida social, tu vida de amigos con tu vida académica. Muchas veces le das más a una y como que no se lleva. Entonces, un equilibrio es perfecto. Sí. Oye, José, y algo que yo agregaría en esto de no te desanimes, que estoy casi segura que vas a estar de acuerdo conmigo, es también el tema de las calificaciones. Si llegas a reprobar un periodo o una materia, no quiere decir que esta carrera no es para ti, no quiere decir que no seas inteligente, no quiere decir que no vayas a encontrar un buen trabajo. Sí,
estás estudiando en la universidad, la complejidad aumenta cuando estabas en la preparatoria, ves materias mucho más específicas, no todas te agradan, pero no quiere decir que por las malas calificaciones no vayas a ser un buen profesionista. Y si estás acostumbrado o acostumbrada a que toda tu vida has tenido buenas calificaciones, pues al menos ten la mentalidad que en la uni, pues a lo mejor no vas a mantener ese mismo promedio, pero no quiere decir que no vayas a ser bueno o buena. Sí, totalmente de acuerdo. De verdad que hay muchas personas que luego me dicen, oye, reprobé, por ejemplo, normalmente cálculo. Cálculo es de las materias más difíciles o de las más difíciles dentro de la carrera. Entonces me dicen, oye, reprobé cálculo, la verdad no sé si esta carrera es para mí. Y me llegan muchos comentarios así, y es lo mismo como tú dices, o sea, no por reprobar una materia no significa que no sea esta carrera para ti o que no vayas a ser bueno o buena profesionista. O sea, reprobar una materia depende de muchos factores, muchas variables. O sea, muchas veces, por más que te esfuerces, a lo mejor el maestro o el docente no enseña bien, le cuesta explicar, los exámenes a lo mejor nada que ver con lo que te enseñan. Entonces, hay muchos factores que no solamente dependen de ti, sino dependen de la universidad, del contexto en donde estás. Entonces, por reprobar una materia, no se desanimen. Yo siempre les he dicho que lo vean como una nueva oportunidad de aprender lo que no pudieron aprender. Ujú, así es. Y así como tú dijiste, ¿no? Que lo que no aprendí en el semestre lo aprendí en un mes y pasaste la, la materia. Exacto, o sea, pero sí, o sea, los entiendo perfectamente, porque cuando me pasó sí era como de, y si no estoy en la carrera, y ya como que te empiezas a cuestionar muchas cosas, pero por eso es importante estar seguros desde el principio que sí es esta carrera la que quieren. Si están seguros, cualquier materia que se les llegue a complicar, que a lo mejor no saquen 10, que saquen 7, que apenas la pasen, les puede, no les va a afectar tanto en su vida laboral. No es como que en la empresa llegues y te digan, oye, oye, pero ¿por qué reprobaste esta materia? No puedo contratarte por eso. Sí, No, no, a la hora de la hora nadie te va a preguntar si alguna vez lo probaste. no. Entonces, si Ni, pudieras, dime, ni el promedio te van a preguntar a veces. tampoco a mí, nunca en la vida me lo han preguntado, Sí, a jamás. mí tampoco. Solamente tienes tu título, tienes tu cédula, listo. Y ya con eso. Ujú. Sí. Si pudieras describir tu carrera con una sola palabra, ¿cuál sería? Eh, podría ser, es que se me ocurren dos palabras, A ver, ¿cuál? como gran campo, o sea, muchas aplicaciones, podamos dejarlo así. Es algo que tiene muchísimas aplicaciones. Muy bien. Pues muchas gracias por platicarnos de tu carrera. Creo que estuvo muy interesante todo lo que nos contaste. Esperemos que esto le ayude a las personas que están pensando en entrar en ingeniería industrial o quieren conocer más de esta carrera. Compartan el video con quien saben que les interesa la ingeniería industrial. ¿Y cómo te encuentran en redes? En redes, aquí en YouTube, me encuentran como todo de ingeniería industrial. Y en Instagram y en TikTok me encuentran como @todoingindustrial. Perfecto. Muchas gracias, Suez. Te mando un abrazo. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y nos vemos. Bye. Comenta qué te pareció esta entrevista y escríbenos tus dudas de la carrera de ingeniería industrial. También danos sugerencias de qué otras carreras, temas de la universidad te gustaría que habláramos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.